Bien, demos inicio entonces a la clase de sarcoidosis. ¿Qué es la sarcoidosis? Vamos a definirla como una enfermedad multisistémica de etiología aún desconocida. Igual que estuvimos hablando de otras patologías de orden multisistémico, como el lupus eritematoso, la sarcoidosis también tiene esta conceptualización de ser una enfermedad multisistémica que va a comprometer sobre todo a personas jóvenes. ¿Cuál es la característica clínica principal de la sarcoidosis? La presencia de granulomas epiteliantes no caseificantes en diferentes órganos. ¿Qué es el tejido caseoso? ¿Qué es el caseo? El ejemplo que les puedo dar para entender este concepto es el que nos produce la tuberculosis extrapulmonar, sobre todo la tuberculosis que está referida a los riñones, o la tuberculosis de glándulas suprarrenales. Como daño estructural patológico que produce el micobacterio en tuberculosis, se va a producir una lisis celular con licuefacción del tejido y producción de un tejido que se llama caseo, porque se parece al queso, ese queso que conocemos mejor como el requesón, queso que al simple tacto se deshace. El tejido, en este caso de la sarcoidosis, los granulomas caseificantes son de esta característica, granulomas que pueden contener en su interior tejido caseoso. El 50% de los casos se descubre de una manera completamente accidental. Al realizar los estudios o la revisión clínica correspondiente ante la sospecha diagnóstica de otro tipo de enfermedades, se puede llegar a un diagnóstico de sarcoidosis o se lo puede plantear como un diagnóstico diferencial, sobre todo para algún tipo de patología de orden pulmonar. Es una enfermedad que tiene un bajo porcentaje de mortalidad, alrededor del 5%. Por lo tanto, el pronóstico no es tan malo como de otro tipo de enfermedades. La sarcoidosis puede presentarse con una o más de las siguientes anormalidades: presencia de adenopatías iliares, presencia de infartación ganglionar a nivel de ambos hilos pulmonares, infiltrados a nivel del parénquima pulmonar y lesiones características a nivel cutáneo y también a nivel ocular. La epidemiología de la sarcoidosis nos indica que el número de casos es escaso, de 10 a 20 por cada 100.000 habitantes en menores de 40 años, tomando en cuenta lo que habíamos dicho inicialmente, que esta es una patología que va a comprometer sobre todo a personas jóvenes, menores de 40 años. Como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes del área de las colagenopatías, afecta más a las mujeres, a una relación de 6 a 3, comparado con los hombres, de 6.3 por cada 100.000 habitantes, y en los hombres de 5.9 por cada 100.000 habitantes. La relación entre varones y mujeres es de 4 a 1. Por cada caso de varones con sarcoidosis se presentan 4 casos de mujeres con sarcoidosis. Se tiene una mayor predisposición en la raza negra que en la raza blanca. Y como la mayor parte de estas colagenopatías, existe una susceptibilidad genética, existe un gran componente genético para la presencia de esta enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene tendencia a la herencia. Esta enfermedad está asociada sobre todo a no fumadores.
Por lo tanto, aquí el tabaquismo, a pesar de ser una patología que tiene un gran componente patológico pulmonar, no se convierte en un factor de riesgo. En la raza negra, que es la que tiene mayor número de casos, se presentan las formas más severas, ¿no? Pero a pesar de eso, la mortalidad sigue siendo baja, menos del 5% de los casos. La causa, como decimos, es desconocida, pero se reportan casos donde se ha determinado que la presencia de la enfermedad está relacionada con algún tipo de agentes ambientales, pero en personas que sean o que tengan la predisposición genética, que tengan antecedentes genéticos de la enfermedad, antecedentes familiares, con personas de su mismo entorno familiar, de primero o segundo grado, que hayan cursado con la patología. Estas personas son genéticamente predispuestas, donde la enfermedad tiene mayor probabilidad de presentarse. Se ha determinado, o se ha planteado como posibles características en cuanto a la etiología de la sarcoidosis, infecciones por algún tipo de micobacteria, por la presencia justamente de este tejido gaseoso, que es muy similar al que produce la tuberculosis extrapulmonar. Se han planteado también la presencia de infecciones virales como causas, como desencadenantes de la presentación sintomatológica de la enfermedad, y algunos otros agentes bacterianos como la Borrelia o bacterias causantes de patologías dermatológicas, inclusive llegando a los casos de las pseudomonas. Como se tiene un componente genético importante, debemos tomar en cuenta lo que es la inmunidad mediada por células, la inmunidad celular, donde se tiene a las células T, los linfocitos T, como un grupo celular que tiene un papel importante en el desarrollo de la patogénesis. Estos linfocitos T se usan para reconocer antígenos peptídicos, que son los que están relacionados con la presencia de los componentes genéticos relacionados al HLA. Por lo tanto, se tiene como prueba que existe un componente genético donde median la patogénesis, sobre todo la inmunidad celular mediada por los linfocitos T. Pero hasta ahí llegaron las conclusiones científicas. Un origen exacto, un origen determinado, hasta el día de hoy todavía no se lo tiene planificado. Estas células que conforman el sistema inmunitario celular, los linfocitos T, son los que van a producir las lesiones a nivel de las paredes bronquiales y a nivel de las paredes alveolares, produciendo un proceso inflamatorio en primera instancia. Estas paredes, estas células inflamadas, la pared de los bronquios y de los alveolos que se encuentran inflamadas, posteriormente por la acumulación de gran número de células epiteliales, más la presencia de macrófagos y de monocitos que producen el proceso de la fagocitosis de estas células inflamadas, se producirá la presencia de los granulomas típicos de la sarcoidosis. Y como los granulomas tienen ese componente de tejido gaseoso, por eso se ha determinado la posible participación de algún tipo de micobacteria en el desarrollo de estos granulomas y en su posterior evolución a tejido gaseoso. La principal alteración patológica que produce la sarcoidosis es a nivel pulmonar. A nivel pulmonar
sobre todo se va a producir fibrosis, una fibrosis progresiva que puede acompañarse de compromiso a nivel pleural, produciendo desde una pleuritis, que es la inflamación de la pleura, pasando por presencia de un derrame pleural e inclusive llegando a un engrosamiento de la pleura, lo que se conoce como paquipleuritis. También se tiene un compromiso a nivel del intersticio pulmonar con la presencia de estos granulomas. Los granulomas son los que van a alterar la estructura anatómica normal del parénquima pulmonar y en última instancia esta será la causa por la cual el paciente tendrá distintas manifestaciones sintomatológicas relacionadas al aparato respiratorio. Para determinar o para clasificar a la sarcoidosis se han planteado estadios dependiendo de la magnitud del daño pulmonar y de la presencia de síntomas. El estadio 1, que es el que corresponde al 50% de los pacientes, se caracteriza por la presencia de adenopatías bilaterales en ambos campos pulmonares, sobre todo a nivel de las zonas peribiliares alrededor de los cilios. Además se tiene también la presencia de nódulos paratraqueales. En las zonas adyacentes a la tráquea se puede presentar gran número de nodulaciones. La regresión de las lesiones en este estadio 1 puede presentarse hasta en un 75% de los pacientes, lo cual nos da un buen pronóstico, sobre todo para el funcionamiento pulmonar. Y la mayor parte de estos casos catalogados en el estadio 1 son completamente asintomáticos. Y los hallazgos de adenopatías o nodulaciones paratraqueales simplemente pueden ser hallazgos radiológicos. Cuando se saca una radiografía de tórax, el paciente está asintomático y se convierten en hallazgos casuales. El estadio 2, el que corresponde a un 25% de los pacientes, también cursa con adenopatías bilaterales, pero ya se tiene un infiltrado intersticial. Acá hagamos un pequeño paréntesis para poder realizar una comparación para que puedan entender adecuadamente a qué nos referimos con los infiltrados intersticiales, del intersticio del parénquima pulmonar. Fíjense la radiografía que estamos mostrando en el campo pulmonar izquierdo a nivel sobre todo del lóbulo inferior. Estas imágenes radiopacas, o sea, más blancas de lo normal, que están hacia la periferia, pero también con pequeños conglomerados de infiltrado intersticial hacia la línea del reborde cardíaco. En el otro lado tenemos lesiones similares, pero de menor magnitud. Este infiltrado intersticial que presenta la sarcoidosis es muy similar al infiltrado intersticial que actualmente se está viendo en pacientes con COVID. La neumonía por COVID produce este tipo de lesiones de infiltración intersticial en etapas iniciales y de ahí parte la lesión pulmonar que deriva en fibrosis. En la sarcoidosis, el infiltrado intersticial pulmonar puede derivar en fibrosis pulmonar. Igual sucede en los casos de neumonía por COVID. El infiltrado intersticial pulmonar a la larga deriva en fibrosis pulmonar que queda como secuela después de la neumonía por COVID-19. Este estadio 2 puede también presentar una resolución de las alteraciones pulmonares hasta en un 60% de los casos, pero ya presenta síntomas: fiebre, disnea, tos y fatiga. Al estar comprometido el intersticio pulmonar, se disminuye la superficie de intercambio a él, el proceso de la hematosis, que se produce a nivel de los alvéolos de manera normal.
Cuando se presenta este infiltrado intersticial, se compromete gran parte de los alveolos y por lo tanto se disminuye el espacio que está determinado para el proceso de nematosis o intercambio de gases en el alveolo con salida de CO2 e ingreso de oxígeno. Es por ese motivo que los pacientes que tienen infiltrado intersticial presentan disnea. Es el mismo origen de la disnea del paciente con COVID. ¿Por qué el paciente con COVID tiene disnea? Porque el infiltrado intersticial está impidiendo la adecuada hematosis, el adecuado intercambio de gases y la oxigenación de la sangre. También presenta fiebre, pero me dirán, este no es un cuadro infeccioso, ¿por qué va a presentar fiebre? Ya les había mencionado a principio de semestre en alguna clase que para los casos de fiebre en los pacientes podemos determinar que un 95% son de origen infeccioso. 95% de los casos de fiebre son secundarios a invasión bacteriana, viral, parasitaria o inclusive micótica. Pero existe un 5% de casos de fiebre de origen no infeccioso. Fiebre por medicamentos, fiebre por cáncer, fiebre por colagenopatías, como en el caso de la sarcoidosis, que puede cursar con fiebre, pero sin ser un cuadro infeccioso. Al estar comprometido el intersticio pulmonar de una manera importante, bilateral, como vemos en la radiografía, va a haber disnea de tipo restrictiva. Los pulmones no van a poder expandirse adecuadamente en el paso de la inspiración en cada ciclo respiratorio y por lo tanto se produce disnea de tipo restrictiva. El estadio 3 ya es un estadio mucho más avanzado, donde se tienen infiltrados pulmonares difusos, y hay una infiltración pulmonar ya no localizada como veíamos en el estadio 2, sino de manera difusa, sobre todo a nivel de lóbulos superiores. Este estadio 3 es al cual pueden llegar el 12% aproximadamente de los casos. La resolución sintomatológica es menor, solamente un 30% de los casos puede tener resolución de los síntomas, y el daño pulmonar se caracteriza también por ser restrictivo, igual que en el estadio 2, pero también de tipo obstructivo, donde se produce una obstrucción al ingreso normal de aire por la vía aérea interior. Se ha hipotetizado que para llegar a este estadio se puede plantear la posibilidad de infección por hongos, algún tipo de micosis, las micobacterias. Ya hemos hablado por qué se plantea la presencia de micobacterias en etiología y en la patogenia de la sarcoidosis, las neumoconiosis. Un ejemplo típico de neumoconiosis es la silicosis, patología de orden neumológico muy común en nuestros pacientes que viven en zonas mineras, y también que puede estar relacionada con algún otro tipo de colagenopatía. Por lo tanto, la sarcoidosis en un estadio 3 podemos relacionarla con alguna otra colagenopatía que puede estar paralelamente a la presencia de esta enfermedad. En el estadio 4, como ya se tenía previamente un infiltrado pulmonar difuso, ese infiltrado pulmonar evoluciona hacia fibrosis. Y como vemos en la imagen radiográfica, se tiene un proceso de fibrosis en ambos campos pulmonares. ¿Qué es la fibrosis? El endurecimiento, sin palabras sencillas, el endurecimiento del tejido pulmonar. Los pulmones son como esponjitas, ¿no?, que se contraen y se expanden de acuerdo al ingreso o salida de aire. Cuando se produce fibrosis, el endurecimiento impide esta expansión y retracción del tejido pulmonar, porque el endurecimiento llega a ser realmente como de un tronco, como de una piedra, ¿sí?
el endurecimiento es muy marcado en varias zonas de los pulmones. Y en el estadio 4 de la sarcoidosis podemos encontrar una fibrosis avanzada, como vemos en la imagen, a ambos campos pulmonares comprometidos. Tenemos estas imágenes radioopacas, estas líneas blancas que están delimitando las zonas con mayor compromiso de la fibrosis, que se intercalan con zonas de tejido todavía sano. Al ser un caso de fibrosis avanzada, fibrosis que comprometa ambos pulmones, por ende se va a tener hipertensión arterial pulmonar, donde aumenta la presión dentro de los vasos pulmonares, lo cual compromete la circulación pulmonar, y esto va a repercutir a nivel del corazón, produciendo la patología que en cardiología seguramente ya aprendimos, que se conoce como cor pulmonar crónico. ¿Qué es el cor pulmonar crónico? Una patología de corazón secundaria a una enfermedad crónica de los pulmones. La sarcoidosis, por lo tanto, se puede poner en la lista de las causas etiológicas para el cor pulmonar crónico. Al ser un proceso de fibrosis avanzada, la característica del estadio 4, el pronóstico del paciente ya es malo. Estos pacientes con fibrosis, así como vemos en esta imagen radiográfica, son oxígeno dependientes. No pueden respirar por voluntad propia, el tejido pulmonar sano es insuficiente como para poder servir para los requerimientos de oxigenación de la sangre, y por lo tanto el paciente tendrá baja saturación de oxígeno, lo cual lo obliga a estar inclusive con oxígeno permanente. Estos pacientes son oxígeno dependientes y van a estar dependiendo del oxígeno, como decimos vulgarmente, caminando con su tanque de oxígeno al lado toda su vida. Les comento, hace como unos 15, 20 años posiblemente, se escuchaba mucho en el ámbito médico que en el vecino país de la Argentina se estaba planteando con mucho éxito el trasplante de pulmón, justamente para estos casos de fibrosis pulmonar avanzada o en los casos de bronquiectasias, sobre todo las bronquiectasias sangrantes, donde al paciente se le debería retirar o un lóbulo pulmonar o a veces todo un pulmón, con lo cual obviamente la calidad de vida del paciente disminuía radicalmente. En esos casos de trasplante de pulmón, con lo que les hablo de hace unos 15 o 20 años, se tuvo durante un lapso de tiempo aproximadamente de un año, debido a ser que se escuchaba con frecuencia el éxito que habían tenido estos trasplantes pulmonares, hasta que de un momento a otro se paralizó este boom que había del trasplante pulmonar en vista de los efectos colaterales secundarios al trasplante, como es con cualquier trasplante, el rechazo del trasplante. En el caso de la sarcoidosis, como de cualquier otra patología pulmonar crónica, estaría planteado un trasplante de pulmón como una alternativa terapéutica. Como esta patología tiene un gran compromiso pulmonar con la presencia de infiltrados intersticiales, granulomas gaseosos, nodulaciones peritraqueales, nodulaciones parailiares, es de gran ayuda y de gran apoyo en el diagnóstico la utilización de estudios complementarios. Como han visto, una radiografía simple PA de tórax nos puede ayudar bastante con el diagnóstico. Pero, como son lesiones que a veces no logran ser observadas adecuadamente en una radiografía, se plantea que es mejor sacar una tomografía simple de tórax para tener
una mejor observación de lesiones, inclusive mucho más pequeñas, que puedan pasar inadvertidas en una radiografía simple, ¿no? Entonces la tomografía detecta estas pequeñas anormalidades no vistas en los rayos X. Se prefiere una tomografía porque en la mayor parte de estas lesiones intersticiales, como es el caso del COVID también, la sensibilidad llega hasta un 90% y la especificidad hasta el 100%. Haciendo un paréntesis en este punto, cuando empezó la pandemia del COVID hace más de un año, se planteó durante los primeros 2 a 3 meses de inicio de la pandemia, sobre todo acá en Latinoamérica, la realización de radiografías de tórax para poder llegar al diagnóstico de COVID, por ser un estudio de fácil acceso y sobre todo económico. Pero ante la situación de que se sacaban radiografías que aparentaban ser normales y los pacientes posteriormente llegaban a fallecer por el COVID, ahí es donde se cambió a una tomografía. Y actualmente, para el COVID, se utiliza la tomografía simple de tórax como método complementario de diagnóstico para poder identificar de mejor manera las lesiones. Esta imagen que vemos acá es una tomografía de pulmones. Cuando vean una tomografía pulmonar, imagínense que el paciente está cortado en dos y que ustedes están viendo de abajo hacia arriba. Este es el pulmón del lado derecho y este es el pulmón del lado izquierdo. Si en algún momento se olvidan cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo, todas las imágenes tomográficas tienen una letra de referencia, como acá, un poquito oscura, medio borrosa, pero se logra ver encima del puntero la letra R, que en inglés es right, derecho. Entonces, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Cómo se ven los pulmones en una tomografía? Al igual que en los rayos X, los pulmones de manera normal, paciente sano, tienen que verse de color negro. Son imagen radiolúcida. Porque el aire a los rayos X se ve de color negro. Si los pulmones están sanos, están llenos de aire y debe verse de color negro. Estas imágenes blanquecinas que vemos acá, este es el hilio, ¿ya? Este es el hilio. Y de aquí vemos unas imágenes blanquecinas a manera de raíces de árbol. No confundir que estos sean los bronquios. ¿Qué tienen en su interior los bronquios? Tienen aire. ¿De qué color se ve el aire? Se ve negro. Entonces estas líneas blancas a manera de raíces de un árbol no pueden ser bronquios. Tienen una imagen radio opaca. Tienen la densidad líquida. Por lo tanto, estas imágenes que vemos en la tomografía y también en algunas circunstancias en los rayos X no son los bronquios, son los vasos pulmonares, porque tienen sangre en su interior de densidad líquida. Acá vemos vasos pulmonares que están partiendo del hilio, pero lo que nos interesa relacionado al tema es lo que pasa en la parte inferior del pulmón. Fíjense cómo, comparando con la parte de arriba, que es bien negrita, en la parte de abajo tenemos imágenes ya de color más claro, plomizo, con varias tonalidades de gris. Y a nivel periférico y basal, porque estas son las partes basales, tenemos ya estas imágenes, estas pequeñas líneas blancas, pero que difieren bastante de lo que son los vasos, ¿no? Estos son vasos pulmonares, estas son zonas de fibrosis pulmonar. Fibrosis que está comprometiendo prácticamente el 50% del corte que estamos observando en esta tomografía. Y en el pulmón del lado izquierdo empieza también aquí en la zona basal y periférica y se extiende hasta casi 2/3 del pulmón izquierdo.
Este es un paciente que tiene un proceso de fibrosis pulmonar bilateral severo. La tomografía, por lo tanto, es un estudio de mejor resolución que nos ayuda a poder identificar lesiones inclusive más pequeñas o que pasan inadvertidas a los rayos X. La TACAR, que es la tomografía axial computarizada de alta resolución, ¿en quiénes se debe solicitar? En los pacientes que tengan síntomas de la patología del compromiso pulmonar, pero donde los rayos X sean normales, que es aproximadamente un 10% de los pacientes. En ellos está indicado la realización de una tomografía de alta resolución. La tomografía también nos servirá para poder realizar diagnósticos diferenciales con algún otro tipo de patología pulmonar que curse con infiltrados intersticiales, infiltrados de parénquima pulmonar, como les decía ahora el típico ejemplo del COVID. Y la tomografía nos sirve como un método de seguimiento para evaluar la evolución de los pacientes. O sea, realmente el manejo de la sarcoidosis es casi una copia de lo que actualmente estamos haciendo con los pacientes COVID. Se saca una tomografía inicial para evaluar magnitud, ubicación y extensión de las lesiones pulmonares, y las tomografías de control deben sacarse aproximadamente cada 10, cada 14 días para evaluar el seguimiento. Lo mismo en la sarcoidosis. Sacamos una tomografía pulmonar inicial y podemos ir sacando posteriormente tomografías de control para llegar al mismo fin, para evaluar el seguimiento, la evolución de la enfermedad y la progresión de las lesiones. Lo que queremos, cuál es el fin que se pretende con estos pacientes que tengan sarcoidosis con infiltrado intersticial pulmonar, es que ese infiltrado pulmonar se quede como infiltrado o regresione al parénquima normal. Lo que no queremos es que evolucione a fibrosis, porque si evoluciona a fibrosis, lamentablemente el problema ya no tiene solución, ya son lesiones completamente irreversibles. En la sarcoidosis se pueden tener manifestaciones extratorácicas que se presentan en un 40% de casos de sarcoidosis crónica. ¿Cuáles son estas manifestaciones extratorácicas? Sobre todo a nivel de la piel, a nivel de los ojos, a nivel del corazón, el sistema retículo endotelial, porque hemos indicado que puede relacionarse con otras colagenopatías, al sistema musculoesquelético e inclusive algún tipo de glándula exócrina. Entonces la manifestación principal, el daño principal de la enfermedad está delimitado a nivel pulmonar, pero en casos más avanzados ya se pueden encontrar manifestaciones extratorácicas. ¿Cuáles son estas manifestaciones extratorácicas o extrapulmonares? A nivel de la piel, presencia de eritema nodoso, presencia de lupus pernio, que tiene características similares a del lupus discoide, que ya lo hemos conocido en algún momento, placas, nódulos y presencia de ulceraciones cutáneas de diversa magnitud, de diverso tamaño y en diversas presentaciones o localizaciones. Las zonas que usualmente pueden cursar en mayor proporción con este tipo de lesiones cutáneas son las extremidades. Como vemos aquí, la presencia de nódulos. Estos son nódulos cutáneos sobre un fondo eritematoso. Son un fondo de color rojizo o violáceo y presencia de estas neoformaciones o sobrelevantamientos característicos de los nódulos. Acá vemos otro nódulo, pero en la cara. Un nódulo grande en el lado izquierdo de la nariz.
y dos nódulos más pequeños en el lado derecho, uno cerca al surco nasogeniano y otro más apical que está inmediatamente por debajo del borde interno del ojo. A nivel ocular, ¿qué se puede presentar? Diversos tipos de lesiones en estructuras del globo ocular que van a ocasionar disminución progresiva de la agudeza visual, llegando inclusive a la ceguera, como son la uveitis, la corioretinitis, la queratoconjuntivitis, el glaucoma y la catarata, que son estas dos últimas las lesiones más comunes, o algún otro tipo de patología ocular más rara, menos frecuente, como el síndrome de Hermann. Acá vemos un fondo de ojo completamente patológico. Seguramente ustedes ya conocen cómo es un fondo de ojo normal. Vemos la papila, pero con bordes mal limitados, alteración en su coloración y cómo los vasos retinianos están extremadamente dilatados. Esta es una retinitis secundaria a la sarcoidosis. A nivel retículo endotelial, las manifestaciones pueden presentarse en diversos órganos, como la presencia de linfadenopatía periférica, o sea, la presencia de infartación de ganglios de las cadenas linfáticas a nivel periférico, sobre todo a nivel de extremidades. Hepatomegalia, que se puede acompañar además de granulomas hepáticos, lo cual va a predisponer a alteración en una de las pruebas funcionales hepáticas, que es la fosfatasa alcalina. Y la presencia de hepatomegalia además se puede acompañar de esplenomegalia, crecimiento, hipertrofia tanto del hígado como del vaso. Esta tomografía es de abdomen, ya no es de tórax. Este es abdomen. Aquí vemos a la vértebra lumbar. Este órgano de acá es el hígado. Y aquí vemos la presencia de ganglios. Donde están las flechas blancas, tenemos presencia de adenopatías intraabdominales secundarias a la sarcoidosis. ¿Qué vemos en esta imagen? El hígado, pero fíjense el tamaño del hígado, es una hepatomegalia muy marcada y que se está acompañando de esplenomegalia. Este es el vaso, como semiluna, como una forma de coma que está aquí en la parte posterior. Este es el vaso, que también está bastante agrandado en su tamaño. A nivel del sistema musculoesquelético, ¿qué podemos encontrar? Manifestaciones clínicas de una poliartritis, sobre todo a nivel de articulaciones pequeñas, como son las de los dedos de manos o dedos de pies. Presencia de artritis crónica, miositis difusa, un proceso inflamatorio a nivel muscular con consecuente presencia de adinamia, fatiga, cansancio. El paciente no puede realizar actividades rutinarias de manera normal porque ante el mínimo esfuerzo siente cansancio por la debilidad muscular que tiene, secundario a un proceso inflamatorio generalizado de todos sus músculos. En los casos de poliartritis podemos encontrar este tipo de lesiones. Fíjense acá las partes distales de las falanges de los dedos de la mano, donde se encuentran lesiones erosivas muy marcadas. ¿A qué se parece? ¿Con qué podemos comparar esta imagen? Con un panal de abejas. Esta es la imagen radiológica del panal de abejas por destrucción de la matriz ósea por un proceso de osteólisis que está motivando a pérdida de tejido a nivel de los huesos.
Esta es una radiografía de columna. ¿Ya? Radiografía de columna. Esta es la columna lumbar, donde vemos con cierta dificultad las últimas vértebras lumbares, pero aquí vemos una mucho más marcada. Parece que la hubieran pintado de blanco. No es porque la han pintado, sino porque está con una matriz ósea alterada, y es por eso que se observa con este patrón radiológico hiperdenso. Ante la presencia de estas lesiones de la sarcoidosis a nivel de las estructuras óseas, se tiene una tendencia mayor hacia las lesiones óseas, como son las fracturas, y en el caso que estamos viendo, a nivel de las vértebras. Esta vértebra, que ya tiene este proceso inflamatorio y con un compromiso importante de su matriz ósea, tiene mucha tendencia a fracturarse. A nivel de las glándulas exócrinas, ¿qué puede producir la sarcoidosis? Dos alteraciones, que son la xeroftalmia y la xerostomía. ¿Qué es la xeroftalmia? La ausencia de lágrimas. ¿Qué es la xerostomía? La ausencia de saliva. Ausencia o disminución de lágrimas y de saliva. Estas dos características clínicas son propias de otra patología del orden de las colagenopatías, como es el síndrome de Sjögren o el síndrome seco. ¿Cuál es la diferencia? Que el síndrome de Sjögren tiene un tercer componente, que es la xerodermia, ausencia de sudoración. El paciente con síndrome de Sjögren tiene ausencia de lágrimas, ausencia de saliva y ausencia de sudoración. En el caso de la sarcoidosis solamente se presentarán las dos primeras manifestaciones, la xeroftalmia y la xerostomía. Como la sarcoidosis produce lesión en glándulas exócrinas, una de las principales glándulas a nivel de aparato digestivo con estas características es el páncreas. Por lo tanto, estos pacientes pueden llegar a presentar sintomatología típica de una pancreatitis aguda. A nivel renal, podemos encontrar nefrocarcinosis, presencia de depósitos de calcio en un número exagerado, en una cantidad exagerada, que puede ser el punto de partida para una nefrolitiasis, la presencia de cálculos renales. También la sarcoidosis puede ocasionar procesos de glomerulonefritis, sobre todo de tipo membranoso, la nefropatía membranosa, por la lesión que se produce en el interior de los glomérulos renales, que se va a manifestar por desde la presencia de disminución de los volúmenes urinarios hasta la eliminación a nivel de orina de elementos que normalmente no deberían estar en orina, como por ejemplo las proteínas. En condiciones normales, cualquier paciente sano no debe presentar proteinuria. Si un paciente encontramos en su examen de orina presencia de proteinuria, indica daño a nivel del glomérulo, es una glomerulopatía, una glomerulonefritis o una nefropatía de diversos tipos, orígenes y etiologías, como se avanza y se aprende en la materia de nefrología. Una característica clínica de la sarcoidosis que puede o que se relaciona a las manifestaciones de tipo renal es la presencia de poliuria, que está relacionada justamente con las lesiones a nivel del glomérulo. A nivel cardiovascular, como hemos visto, ya inicialmente las lesiones pulmonares van a producir fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar deriva en hipertensión arterial pulmonar, y la hipertensión arterial pulmonar puede derivar en cor pulmonar crónico, que sería la manifestación cardíaca más frecuente en los casos de sarcoidosis. Pero se puede tener otro tipo de lesiones cardíacas
como son las alteraciones del sistema de conducción intrínseco del corazón o lesiones de la pared de los ventrículos. Estas lesiones, que pueden comprometer en menor o mayor grado la contracción de los ventrículos, con la consiguiente alteración en la eliminación, en la salida de sangre de los ventrículos hacia la circulación sistémica o hacia la circulación pulmonar. También se puede llegar a presentar manifestaciones neurológicas. Y estas manifestaciones neurológicas son muy variadas, desde alteraciones cognitivas en el sistema nervioso central, pasando por lesiones o alteraciones a nivel de pares craneales, alteraciones motoras y sensitivas en etapas tempranas de la enfermedad, donde se compromete el sistema nervioso central. Ya en etapas tardías o crónicas, el compromiso del sistema nervioso central es a nivel periférico. ¿Y cómo se manifiestan las lesiones en el sistema nervioso periférico? Con parestesias, hipoestesias, hemiparesias, hemiplegias, o sea, alteración en la sensibilidad o en el movimiento de extremidades. Y también se puede encontrar en algunos casos de sarcoidosis compromiso de la función tiroidea, que puede presentarse dependiendo del daño que se hubiera ocasionado en la tiroides, manifestaciones clínicas de un hipertiroidismo, pero sobre todo de hipotiroidismo. A nivel de tiroides, por lo tanto, el mayor número de casos que presenten patología tiroidea secundaria a la sarcoidosis presentarán manifestaciones clínicas de hipotiroidismo, en mayor número que los pacientes que presenten síntomas de hipertiroidismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La sarcoidosis como tal no da síntomas. El paciente presentará sintomatología secundaria a las lesiones que pueda presentar a nivel pulmonar o a nivel extrapulmonar, con todos los datos clínicos que hemos visto en las diapositivas previas. Por lo tanto, el diagnóstico de la sarcoidosis es más que todo de tipo con estudios complementarios, donde la radiografía en primera instancia podrá ser el punto de partida para la observación de lesiones, pero como ya hemos indicado, se prefiere una tomografía axial computarizada. Ahí podremos observar la presencia de cambios radiológicos de una radiografía o de una tomografía inicial, e ir haciendo el seguimiento, ir evaluando a los 10 o 14 días y poder ver la progresión que tienen estas lesiones pulmonares. Estos estudios de gabinete nos ayudarán a poder determinar la presencia de granulomas y también servirán como un punto de partida para poder descartar la presencia de otras patologías granulomatosas que puedan comprometer el pulmón. Eso ya lo dejamos para estudio de la materia de neumología. Realizamos estudios de laboratorio y ¿qué podemos encontrar? En el hemograma, anemia, desde una anemia leve hasta una anemia severa. Podemos encontrar leucopenia, la leucopenia que se acompaña de eosinofilia. Determinamos las proteínas, sobre todo las globulinas, y podemos encontrar la hipergamma globulinemia. Podemos encontrar hipercalciuria, que es el aumento en la eliminación de calcio a través de la orina, y a través de la toma de la saturación de oxígeno podemos determinar la presencia de hipoxia. Es obvio, si el paciente está con un compromiso pulmonar del moderado a severo, dependiendo si es infiltrado intersticial o ya derivado en una fibrosis, de todas maneras
una u otra lesión producirán alteración de la hematosis, con la consiguiente disminución de la concentración de oxígeno en sangre, lo que nos lleva a hipoxia. En este caso el término más correcto, hipoxemia, disminución de la concentración de oxígeno a nivel de la sangre. Si en la sangre no hay una adecuada concentración de oxígeno, no llegará suficiente oxígeno a tejidos periféricos, con lo cual se producirá hipoxia tisular, que es de los tejidos, hipoxia celular de las células, y se puede llegar inclusive a casos de isquemia y por último de necrosis celular. A mayor lesión pulmonar, menor concentración de oxígeno y mayor probabilidad de necrosis de tejidos, sobre todo a nivel distal. En el diagnóstico, y como una prueba laboratorial muy especial, se ha planteado la dosificación de la enzima convertidora de angiotensina. La conocemos, ¿no? ¿Dónde hemos escuchado de enzima convertidora de angiotensina? Cuando llevábamos fisiopatología de cardiovascular. Ahí hemos aprendido que el angiotensinógeno tiene que convertirse en angiotensina 1 y posteriormente en angiotensina 2 a través de esta enzima convertidora. Y en última instancia la angiotensina 2 es la que produce vasoconstricción. Este conocimiento fisiopatológico nos ayuda a interpretar la acción que tiene un grupo de antihipertensivos que conocemos como los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, donde el enalapril es el principal representante. En los casos de sarcoidosis se plantea dosificar esta enzima convertidora de angiotensina y podemos encontrarla elevada en aproximadamente el 75% de los casos. Perdón, les pido un momentito, por favor, que me esperen. Muy bien, concluiremos con este punto que estábamos conversando. Esta enzima convertidora de angiotensina en los casos de sarcoidosis se encontrará elevada en más del 75% de los casos. Es por eso que se plantea como un estudio complementario a ser utilizado para el diagnóstico de esta patología. Esta enzima convertidora está secretada por las células epiteloides a nivel de los alvéolos pulmonares y de los bronquiolos terminales. La presencia positiva y elevada de esta enzima convertidora de angiotensina nos indica la presencia de sarcoidosis en etapa activa, donde el daño a nivel pulmonar o a nivel extrapulmonar está en ese momento activo, produciendo daño manifiesto. Se pueden encontrar casos de falsos positivos, secundarios a tuberculosis, silicosis, histoplasmosis, linfoma o inclusive hipertiroidismo. Pero estos falsos positivos representan menos del 5% de los casos. También para el diagnóstico será útil un lavado broncoalveolar. Se realiza una broncoscopía, procedimiento de diagnóstico muy especializado que lo realiza el neumólogo, a través del lavado broncoalveolar que se pretende extraer muestras de tejido de bronquios, de la tráquea y de los bronquios, hasta donde logre ingresar el broncoscopio, y
a través de la toma de muestras de estos tejidos, se envía a estudio de anatomía patológica, donde nos reportarán un número elevado de células T, de linfocitos T. Reducción de los linfocitos B y una relación de los CD4 en relación a los CD8 bastante elevada. Es un procedimiento muy especializado, no se realiza de manera rutinaria, solamente en determinados y contados casos. Realizado por la persona que tiene la capacidad y la pericia para realizarlo, se convierte en un procedimiento de mucha utilidad para poder llegar a diagnosticar la sarcoidosis o servirnos como un punto más de donde basarnos para el diagnóstico final. Y también se puede realizar las pruebas de función pulmonar, como son la espirometría, donde se determinan las capacidades pulmonares. Las capacidades que seguramente ustedes las recuerdan de fisiología, capacidades y volúmenes pulmonares que, como el paciente está con infiltrado intersticial o inclusive con fibrosis, estarán completamente alterados. Sobre todo los volúmenes pulmonares, volumen de inspiración, volumen de expiración, estarán bastante disminuidos. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento tiene una gran controversia en vista de que no se tiene un esquema de tratamiento estandarizado. Para poder realizar una programación del tratamiento que vamos a realizar, debemos tomar en cuenta cuáles son las indicaciones que vamos a utilizar. Van a depender de los órganos que estén comprometidos, si solamente es a nivel pulmonar o si ya se tienen manifestaciones extrapulmonares. ¿Cuándo iniciar el manejo? Como en cualquier patología, manejo o inicio de tratamiento precoz siempre nos da un mejor pronóstico. ¿Cuál es la mejor terapia y qué beneficios se van a lograr a largo tiempo? O sea, ahí realizar una comparación entre riesgo-beneficio. Lo dejamos al paciente así como está. Si ya tiene lesiones de fibrosis, sabemos que es una lesión irreversible, que se puede disminuir en algo la sintomatología, pero curar al paciente con fibrosis es imposible. Y a veces la terapéutica que se usa para la fibrosis puede ocasionar, a través de los efectos colaterales de los fármacos, mayor daño en otras zonas que el beneficio que se logre para el tratamiento de la patología. Por lo tanto, se ha planteado algunas probabilidades en cuanto a los fármacos que podemos usar. Inicialmente, los esteroides. En neumología se aprende que la base para el tratamiento de la fibrosis pulmonar siempre son los corticoides, porque estos suprimen la inflamación. Los corticoides son antiinflamatorios muy potentes, mucho más de lo que son los AINES. No vamos a manejar sarcoidosis con ibuprofeno o con diclofenaco sódico. Aquí directamente debemos irnos a los corticoides cuyo efecto antiinflamatorio será mucho mejor. Estos corticoides ayudan a disminuir la inflamación y a prevenir la fibrosis, o si la fibrosis está presente, a evitar que la fibrosis se extienda, que siga avanzando. Podemos detener la fibrosis ahí donde está. No la vamos a curar, pero podemos evitar que la fibrosis siga avanzando. ¿En qué casos están indicados los esteroides? Cuando se tiene deterioro de la función pulmonar. Cuando vemos que el paciente presenta saturaciones de oxígeno cada vez más bajas, cuando clínicamente presenta disnea evolutiva, que antes era de grandes esfuerzos hasta llegar a pequeños esfuerzos o inclusive a la ortopnea, cuando se tenga empeoramiento de los síntomas o cuando se tenga una progresión negativa de las lesiones radiológicas, o sea, cuando al realizar la radiografía o la tomografía de control vemos que las lesiones van aumentando en extensión, van empeorando, en otras palabras,
con lo cual la sintomatología y el deterioro del paciente va a ser mucho más marcado. En estos casos sí se recomienda el uso de corticoides. No iniciar en pacientes asintomáticos. Si el paciente no tiene síntomas, por eso ahí viene lo que les decía, riesgo-beneficio. El corticoide tiene muy buen efecto antiinflamatorio, pero tiene efectos colaterales, sobre todo en lo que es la regulación del equilibrio electrolítico y en el equilibrio de los carbohidratos. Puede ser subir la glicemia, el uso crónico de corticoides, y altera al sodio y al potasio. Por lo tanto, en pacientes asintomáticos, en estadios 1 y 2, que tienen un mejor pronóstico, no se recomienda el uso de corticoides. En casos de sarcoidosis extrapulmonar, ¿cuándo está indicado el uso de corticoides? Cuando se tenga datos de daño hepático muy marcado que se manifiestan con clínica de insuficiencia hepática, cuando se tenga sintomatología típica de una hepatopatía crónica, cuando se tenga enfermedad cutánea marcada con esa presencia de nódulos, como hemos visto, ¿no?, en extremidades o en la cara, enfermedad que comprometa la vía aérea superior, puede haber compromiso con nódulos y granulomas a nivel de faringe, a nivel de laringe, o cuando se tenga algún dato clínico de compromiso a nivel de corazón, riñones o de los globos oculares. ¿Cómo se utiliza el corticoide? Lo que nunca debemos olvidar, la dosis inmunosupresora del corticoide. O sea, 1 miligramo por kilogramo de peso. Que se utiliza las primeras 6 semanas. Después de las 6 semanas se puede disminuir la dosis a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Y al cabo de la 8ª semana se puede disminuir aún más a 0.25 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 1 año. El tratamiento de la sarcoidosis con corticoides es prolongado, crónico, a largo plazo. ¿Cuál es el riesgo que se corre con el uso crónico de corticoides durante un lapso de tiempo tan largo como es 1 año? La presencia de síndrome de Cushing por una sobredosificación. No, en este caso no es sobredosificación, es por un aporte excesivo de corticoide exógeno. El paciente tendrá alteración a nivel de las glándulas suprarrenales y presentará síndrome de Cushing iatrogénico. Se puede o se debe usar por lo menos 1 año y inclusive con la probabilidad de poder ampliar hasta 6 meses más. Estas altas dosis de corticoides también están recomendadas cuando ya se tenga datos de compromiso cardíaco, neurológico o de los globos oculares. Los corticoides también se pueden utilizar no solo por vía parenteral, sino también por vía inhalatoria. Tenemos presentaciones farmacológicas de los corticoides que se administran vía intranasal o vía inhalatoria, ¿no?, como los inhaladores que se usan para los casos de asma. Este tipo de presentaciones estará indicado cuando el paciente presente tos, esta tos crónica, tos de presentación continua, de presentación permanente, en los estadios iniciales de compromiso pulmonar, que pueda cursar con presencia de síntomas pulmonares, cuando se tenga el uso de corticoides vía oral en enfermedad pulmonar a largo plazo. En lugar de darle vía oral, otra alternativa es darle por vía inhalatoria, y donde se ha determinado que la budesonida
que es un fármaco inhalatorio que actualmente se utiliza en los casos de asma o de crisis asmática, nos serán de mucha utilidad en el tratamiento de sarcoidosis a la dosis de 800 microgramos administrados cada 12 horas. Cuando se tiene respuesta adecuada al tratamiento con los corticoides, cuando se tiene disminución de los síntomas, cuando hay remisión de las lesiones radiológicas y cuando se presenta mejoría en las pruebas de la espirometría. Cuando el tratamiento corticoide habrá fallado, cuando a pesar del uso de los fármacos se presenta exacerbación y empeoramiento de los síntomas, cuando las lesiones radiológicas vayan empeorando, exista progresión radiológica con mayor extensión de lesiones, cuando exista un empeoramiento de las pruebas que se toman con la espirometría o cuando se tengan datos laboratoriales de elevación de la enzima convertidora de angiotensina. De esta manera podemos evaluar si el tratamiento con el corticoide está siendo efectivo o por el contrario si ha tenido una respuesta desfavorable. Otras terapias que se pueden plantear van a estar de acuerdo a la presencia de efectos colaterales al uso de corticoides cuando el paciente no desea tomar corticoides. Hay muchos pacientes que se niegan al uso de corticoides porque ya saben que puede producirles algún tipo de alteración. Si va a usar durante tiempos tan prolongados como un año, muchos pacientes se niegan al uso de corticoides. Cuando la enfermedad está progresando, está empeorando, el paciente va decayendo, no hay una buena evolución a pesar del uso de corticoide, ahí también está planteado alguna otra alternativa terapéutica. Y para pacientes en los cuales se recomiende un uso mucho más prolongado, un uso crónico de corticoides más allá de un año, también se puede plantear en algún momento cambiar la terapéutica a algún otro tipo de esquema farmacológico. ¿Qué otras terapias podemos usar en esos casos? Los inmunosupresores. Ya hemos hablado, creo, en la mayor parte de nuestras clases del metotrexato, la satioprima, los hemos mencionado en los casos de artritis reumatoide, en los casos de lupus eritematoso sistémico. Tenemos también como probabilidad a la ciclofosfamida, el clorambucil, la ciclosporina, la cloroquina, la colchicina. Los AINES y la pentoxifilina como antiinflamatorios no esteroideos de una eficacia menor, siempre menor al de los corticoides, pero al no poder usar el corticoide, tal vez con cierto recelo podríamos plantear el uso de AINES. Y también el trasplante. Ya les mencioné que el trasplante pulmonar está planteado como una alternativa terapéutica que básicamente puede llegar a solucionar el caso de fibrosis. Pero ¿ustedes creen que trasplantando pulmón a un paciente con sarcoidosis se curará? La fibrosis se va a perder porque al paciente le sacamos el pulmón fibrótico y le ponemos un pulmón nuevito. Pero la enfermedad de base sigue. La sarcoidosis está en la genética del paciente. Por lo tanto, este pulmón trasplantado, después de un lapso de tiempo, puede fibrosarse. Porque el problema, la patología, la etiopatogenia de la enfermedad no es de origen pulmonar, es de origen autoinmune. Por lo tanto, este pulmón trasplantado a largo plazo, después de un par de años, puede estar igual que el pulmón que sacamos con fibrosis. Este pulmón trasplantado a la larga también puede derivar a pulmón fibrótico.